La ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Esto es lo que todo judío, lo que todo hombre que reconoce y sabe y estudia la ley debe saber y debe recordar. Por eso Pablo comienza diciendo, ¿acaso ignoras? Es decir, ¿acaso no te acuerdas, no reconoces, no has estudiado, no has escudriñado, no has memorizado esta situación en la ley? ¿Qué cosa? Bueno, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Si alguien no debe de ignorar, sino tener siempre en su mente la verdad que a continuación dirá Pablo, son los judíos. Recuerde que a quien escribe Pablo son personas judías, descendientes de Israel, pero que tienen una nacionalidad distinta, es decir, son helenistas. Parece ser que son de otro habla o de otro idioma, pero que son descendientes de Israel, porque el mismo Pablo les está diciendo, ustedes son los que conocen la ley. Les estoy hablando como si conocieran la ley, porque conocen la ley. Ahora, ¿quiénes son los que realmente conocen la ley? Los judíos. Por eso Pablo dice, ¿acaso ignoras? Es decir, ¿no sabes esto? Todo judío debe saberlo. Todo descendiente de Abraham, de Israel, debe reconocer esta verdad absoluta. ¿Qué verdad? Que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que el hombre vive. Y ahorita voy a explicar eso. Entonces, hermanos, queda por sentado que si alguien, toma asiento si gusta el vecino, si alguien no debe de ignorar, sino tener en su mente presente siempre esto que va a decir Pablo, son los judíos, son el pueblo de Israel. Pues para los judíos la ley no son solo letras. La ley era su forma de vivir, su forma de andar, su forma de actuar. Bajo la ley se conducían en su gobierno, en la forma civil, en la forma ética, en el aspecto aún de salud. Los judíos se regían bajo la ley, por la ley y en la ley. Practicaban la ley, la ética civil estaba en la ley, sus responsabilidades venían en la ley, el gobierno, sus reyes venían en la ley. La ley no era algo externo para los judíos, no era algo que desconocían. Por eso Pablo dice, ¿acaso ignoras? Porque los judíos bien saben los aspectos de la ley. Y esta carta, recuerda, otra vez fue escrita a judíos helenizados, es decir, judíos descendientes de Israel que tenían otro idioma o que vivían fuera de Jerusalén. Por cierto, es una carta a los romanos que eran judíos. Bien, entendiendo esto, hermanos, solamente para que comprendamos un poquito más esta importancia de esta primera expresión, la ley no fue escrita a los mexicas, a los aztecas, toltecas, zapotecas, no fue escrita a los mayas, olmecas, sino que la ley se le dio a los judíos. No se le dio a los indios, no se le dio a los indios de Sudamérica, no se le dio a los musulmanes, no se le dio a los hindúes, a los etíopes, se le dio a los judíos. Por eso Pablo otra vez reitera, ¿acaso ignoras? Porque si alguien va a saber sobre la ley, y si alguien no va a ignorar las cosas respecto a la ley, son los judíos. ¿Sí está conmigo? Por eso es casi imposible que un judío ignore la verdad que dirá Pablo a continuación. ¿Y cuál es la verdad? Ahora sí, entramos en materia. Que la ley, es decir, la ley que ellos no deben de desconocer, que la ley de Moisés se enseñorea, toma autoridad, posesión. ¿De quién? Del hombre. Ahora, ¿de qué hombre toma autoridad la ley? Del hombre que vendrá, de los próximos hombres que vendrán, los próximos hombres nacerán, perdón, de los próximos hombres que nacerán, de los hombres que murieron o de los hombres que tienen vida. ¿De qué hombre se enseñorea la ley? De los hombres que tienen vida. Todo judío debe saber que la ley tiene autoridad, tiene dominio y gobierno sobre el hombre en su tiempo de vida en la tierra. Hermano, esto es muy básico, muy lógico, pero escucha esto, hermano, porque esta debería ser una verdad para todo mundo, que la ley toma posesión, autoridad, gobierno sobre un hombre vivo. La ley no está sobre los muertos. La ley no está sobre los ángeles, la ley no está sobre animales, la ley no está sobre los hombres que vendrán, ni sobre los que ya murieron. La ley está sobre el hombre, entre tanto que el hombre vive. ¿Qué tiene de referencia esto, hermano? No lo entiendo. Ahorita vamos para allá. Si no entendemos esto, no comprenderemos lo que Pablo dirá a continuación. Dichos de otra manera,
el imperativo divino, el mandamiento, la orden, siempre ha sido para el hombre que vive. Ejemplo, el mandamiento de no comerás el fruto, ¿a quién se le dio? ¿Adán estaba vivo o muerto? Vivo. Porque la ley solo toma posesión del hombre entre tanto que el hombre vive. Y así consecutivamente podemos mencionar un montón de personajes que van a estar bajo la autoridad de la ley entre tanto que el hombre vive. La ley es para todo hombre. Pablo no dice que solo es para un continente, no solo es para Asia Menor o para Jerusalén o para un país o para una región o una etnia, es para todo hombre. El mundo, aunque la ley fue dada a judíos, no era particularmente de ellos, sino que se les dio a ellos primeramente. Acompáñame a Romanos 3:19, solamente es para cotejar lo que estamos viendo y reconocer que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que el hombre vive. ¿Qué hombre? Todo hombre. Romanos 3:19 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Y alto ahí, mírame aquí, hermano, quiero que me respondas esta pregunta. ¿Quiénes están bajo la ley? Pudiéramos pensar que según el texto solo los judíos, pero mira qué dice después de la coma: para que toda boca se cierre. Esta es una sinécdoque. Cuando dice toda boca se refiere a todo el mundo. ¿Quiénes están bajo la ley? Todo el mundo. Entonces la ley toma autoridad sobre el hombre, entre tanto que el hombre vive. ¿Qué hombre? ¿De solo Jerusalén? No, de todo el mundo. Dice el versículo, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es decir, toda persona que viva en este mundo y que esté viva está bajo la ley de Dios. ¿Hemos comprendido esta verdad? Si estás vivo en este mundo, la ley está sobre ese hombre. Y la ley tiene autoridad sobre ese hombre. Ve el versículo 2. De repente ahora Pablo va a incrustar esta analogía y dice, porque la mujer casada está sujeta ¿a qué? Está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre ¿de qué? De la ley del marido. Ahora, para que entendamos un poquito más claro y seamos más explícitos y claros en esto, quiero hacerte una pregunta sencilla y poder comprender el tema. ¿Cuándo es que el mandamiento del matrimonio entra en vigencia? ¿Cuándo es que el mandamiento del matrimonio entra en vigencia? El mandamiento de Dios en el matrimonio. ¿Cuándo? Cuando el hombre se casa y vive. La ley solo tiene autoridad, ese mandamiento solo tiene autoridad en ese hombre, entre tanto que ese hombre está vivo. Lo mismo sucede con el mandamiento de la codicia. ¿Hasta cuándo la codicia va a estar, o ese mandamiento hasta cuándo va a estar sobre el hombre? Hasta que el hombre se muere. El hombre mientras vive tiene que sujetarse a la ley y no ser codicioso, no ser mentiroso, no ser fornicario, adúltero, hechicero, idólatra. El hombre tiene la obligación de estar bajo la ley entre tanto que está vivo. Lo mismo sucede con el mandamiento de la mentira, la idolatría y la hechicería. Todo mandamiento está vigente entre tanto que el hombre vive. Otra vez, ese es el tema general. La ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Así que entre tanto que el hombre vive, la mujer debe estar sujeta a su esposo, debe ser fiel a su esposo, debe dar a su esposo todo lo que la ley de Dios demanda, entre tanto que el hombre vive. Lo mismo sucede al revés. Entre tanto que la esposa vive, el hombre tiene que darle todo aquello que la ley de Dios demanda a la mujer. Amén. Ahora esto no es una reunión de consejería matrimonial, esa es la analogía de Pablo y vamos a ir a la enseñanza. ¿Qué pasa si un cónyuge muere? Según el texto, vean nuevamente el versículo 2. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Ahora, la pregunta otra vez, ¿qué pasa si el cónyuge muere? Queda libre. El otro queda libre.
ya no habrá más mandamiento que le condene. Si su esposo ha fallecido y ella desea casarse con otro hombre, no hay pecado. ¿Por qué? Porque está libre de la ley del marido. Uno de los dos ya murió. Yo conocí a un pastor que no permitió que dos parejas en una iglesia se casaran, aunque ambos eran viudos. Desconozco la razón, pero bíblicamente, si tu esposo o tu esposa han fallecido y tienes el deseo de contraer matrimonio nuevamente, puedes casarte, no hay pecado en ello. ¿Por qué? Porque el que ha muerto, entonces quedas libre de la ley del marido. Ahora, otra vez, esta no es una enseñanza respecto al matrimonio, pero esta es la analogía que pone Pablo. Y ahorita vamos a ir a la enseñanza. Ya no hay mandamiento que le condene a un hombre que desea casarse después de que su esposa murió, porque su cónyuge ya no está, ya no hay nada que la vuelva a unir. No tiene que sujetarse a alguien que ya murió. Si el hombre ha perdido a su esposa, ha fallecido su esposa, el hombre no está sujeto a no casarse, porque ya murió aquella por la cual el mandamiento tenía autoridad sobre él. No tiene que sujetarse a alguien que ya murió. ¿Por qué? Porque la ley es activa entre tanto que el hombre vive. Pasa lo mismo con aquellos solteros. No puedes recibir instrucción de matrimonio, ni tampoco tienes obligación de ser fiel a una mujer si aún no has contraído matrimonio. Porque la ley solamente está sobre ti entre tanto que vives y estás ejecutando algún mandamiento como lo es el matrimonio. Es como dar prenupciales a un soltero. ¿Quién le da prenupciales a un soltero? O a un viudo. Hay mandamientos que no estás obligado a cumplir entre tanto que estás en esta situación que no amerite cumplirlos. Es como pedirle a un joven de 12 años que gobierne bien su casa y que proteja a su esposa y le provea a su esposa. Ese joven de 12 años tiene que proveer a su esposa el alimento y cuidarla y gobernar su casa bien. No, porque no amerita, no hay algo que amerite que cumpla ese mandamiento. Entonces, aunque el hombre vive, no está necesitado o no está adecuado para cumplir ese mandamiento porque no está en una situación de cumplirlo. Pero no perdamos el ejemplo de la analogía. Te puse algunos ejemplos para que entendamos el principio. ¿Puedes estar sujeto a un mandamiento de matrimonio cuando ya no tienes a tu cónyuge? La respuesta es, no debes estar sujeto, porque ya no tienes a tu cónyuge. No debes, porque no hay ley o estatuto que esté sobre ti, porque ya murió aquel a quien estabas sujeto. Ahora, quiero que seamos un poquito más claros, hermano José María, no entiendo muy bien qué significa esto. Vea el versículo 3. Porque en el versículo 4 va a haber una comparación, pero primero establecemos la base, la analogía. Así que, si en vida del marido se uniere a otro varón, es decir, si tú tienes a tu esposa, pero te unes a otra mujer, será llamada ¿cómo? ¿Cómo? Adúltera. Es decir, si tú te has casado con alguien, pero ahora te unes a otra persona, la ley te condena y te llama adúltera o adúltero. ¿Por qué? Porque la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Sigamos leyendo. Pero si su marido muriere, es libre de la ley. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será llamada adúltera. Y te lo hago en forma de pregunta, amado hermano. ¿Qué pasaría si la mujer no cumple con la ley de estar sujeta y ser fiel a su marido? ¿Qué pasaría? Pasarían tres cosas. Número uno, la ley califica a esta mujer como adúltera. Es decir, la señala y la condena y le muestra su pecado, adulterio. Porque ha quebrantado el pacto, ha quebrantado la ley del mandamiento, porque aún su esposo vivía. Así que si se casa con otro y su esposo aún vive, ella es llamada adúltera. Así que no solamente es señalada como adúltera,
Número 2, la ley no puede llamar adúltera, escucha esto, la ley no puede llamar adúltera a aquella mujer que nunca ha existido, o no puede llamar adúltera a aquella mujer que ya murió. De modo que la ley no puede condenar a alguien que ni siquiera ha existido, ni tampoco puede condenar a alguien que ya murió, sino tiene que condenar a alguien que está vivo y que no ha cumplido el mandamiento del matrimonio, de permanecer fiel y no adulterar. Pues un muerto no puede incumplir la ley. ¿Estás de acuerdo? ¿Qué muerto incumple la ley? Nadie, ningún muerto incumple la ley porque está muerto. Así que solamente la incumplen aquellos que están vivos, de modo que si tú te casas con otra o te juntas con otra estando viva tu mujer, entonces adulteras. Y número 3, hermanos, ¿qué nos enseña esto? Y aquí hay una verdad implícita que no es la verdad principal, pero está implícita. No es de creyentes el andar en adulterio, es decir, haber cambiado de pareja aún estando viva la otra, según el texto. Otra vez, así que si en vida el marido se uniera a otro varón, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriera es libre de la ley. Entonces la verdad implícita en el texto es que no es de creyentes o de personas que practican la justicia vivir en adulterio. Y por cierto, hermanos, si así te encontró el Señor, entonces cásate, porque de otra manera vives en un continuo adulterio. En otras palabras, si llegaste a Cristo en tu segundo matrimonio, o tercer matrimonio, o cuarto matrimonio, así quédate. Pero cásate y no te vuelvas a separar. Y como dijo Pablo en 1 Corintios 7, y si te separas, quédate sin casarte. Pues la Escritura dice que ningún adúltero, fornicario o ladrón entrarán en el reino de los cielos. Dicho sea de paso, hermanos, quiero hacer una observación implícita, aunque no está en el punto principal de Pablo, y es esta. Hay hombres o mujeres viudos que han decidido estar solteros por razones o sentimientos o emociones, y no hay pecado en ello. Pero quiero que sepas que si eres viudo o viuda, no estás obligado a permanecer soltero, porque la ley solamente está sobre el hombre entre tanto que el hombre vive. Eres libre, puedes casarte, porque aquella persona que te obligaba a obedecer el mandamiento de ser fiel y no adulterar, no está, ya ha fallecido, por lo que si te casas con otro o otra, no serás llamado o llamada adúltera. Bien, nuevamente repite la expresión, pero si su marido muere, es libre de esa ley. ¿Cuál ley? La ley de estar sujeta, la ley de ser fiel a tu esposo. Estás bajo la autoridad de la ley y no te debes casar con otro cuando tu marido vive. Y es entonces cuando tienes luz verde y todo el derecho de casarte nuevamente. Y si te casas mientras tu marido ya falleció, no serás llamada adúltera ni adúltero, porque ya murió aquel que te hacía estar bajo la ley. ¿Y por qué digo todo esto, hermano? Porque el principio general, recuerda, ¿acaso ignoras que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive? Ahora, habiendo entendido esto, querido hermano, ya que la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive, que ese es el punto de la analogía, que la ley está sobre ti hasta que mueras, veamos la aplicación y la enseñanza que el mismo apóstol Pablo establece en Romanos 7:4. Véalo, por favor. Hermano, yo pensé que iba a hablar del adulterio y del matrimonio. No, esa solo fue una analogía, solo fue un ejemplo. Ve el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley. Y aquí es donde yo digo, ¿cómo? ¿Cómo que ahora estoy muerto a la ley? Hermano, y quiero que pienses en esto. Aquellos que han estado en todos los cultos de los jueves, y si no has leído la Biblia de Romanos 1 a Romanos 6, ¿de qué viene hablando el apóstol Pablo? Que estamos muertos al pecado, que estamos muertos al mundo, que la ley no está sobre nosotros porque estamos muertos. Ahora, hermanos, eso es una enseñanza tan maravillosa,
Porque si tú y yo estamos muertos, entonces, ¿qué ley se podría poner sobre ti? Otra vez, si tú estás muerto, si has muerto a la ley, ¿qué ley se podría poner sobre ti? No hay ninguna ley sobre ti, porque la ley solo toma autoridad y señorío. ¿A quién? A los vivos. Pero si tú te consideras como muerto a tus pecados y muerto a la ley, entonces ninguna ley puede estar sobre ti. Nosotros hemos muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Si recuerdas el contexto del capítulo 6, Pablo habla sobre cómo nos identificamos con Cristo. ¿Y cómo nos identificamos? ¿Por medio de qué? Del bautismo. Y luego Pablo pone esta misma ilustración donde adjudica algunas palabras, como por ejemplo, fuimos plantados, fuimos bautizados, fuimos sepultados, fuimos sembrados, dando referencia a que el hombre carnal ha sido sepultado, ha sido muerto, ha sido plantado, ha sido bautizado, sumergido, ahogado, exterminado, asesinado. Y si yo he muerto en la carne, la ley no tiene autoridad sobre mí, porque la ley solo se enseñorea del hombre, entre tanto que el hombre está vivo. Pablo habla sobre que estamos muertos desde el capítulo 6, reflejando así que por causa de la muerte de Cristo, tú te identificas con la muerte de Cristo, entonces yo a la misma vez estoy muerto para este mundo, y como no vivo para este mundo, la ley no tiene autoridad sobre un muerto. Por lo cual, hermano, no hay condenación para aquellos que están bajo la gracia, porque la ley no tiene autoridad sobre ti, sobre un hombre muerto. Y aquel que se identifica con Cristo se identifica con su muerte. Usamos algunas expresiones como las siguientes: fuimos sepultados juntamente con Él, considerándonos muertos al pecado, fuimos plantados, fuimos crucificados con Cristo, nos consideramos como muertos al mundo. Y vimos algunos pasajes en 1 Corintios donde Pablo dice que de aquí en adelante a nadie conocemos. Y si aún a Cristo conocimos, ya no le conocemos más según la carne, porque estamos muertos a este mundo. Nada de lo que hay en este mundo ahora conocemos. Hace unos días, y para darte un ejemplo más sencillo, y me parece que estábamos escuchando una canción y yo le decía a un hermano, hermano, yo escuchaba muchas canciones estando en el mundo, me gustaba mucho la música. Yo le dije, me gustaba esta y esta y esta y esta, y esta y esta y esta, y esta y esta. Entonces, pensé en ese pasaje y le dije, hermano, creo que ni siquiera deberíamos acordarnos de eso, porque ya morimos. No puedo seguir recordando aquello que tenía el antiguo hombre. Entonces, si mi antiguo hombre murió juntamente con Cristo, la ley no tiene autoridad sobre mí. En pocas palabras, ya estamos muertos a todo aquello que tenga que ver con la vida en este mundo. Ahora ya no andas en la carne, ahora andas conforme al Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. En pocas palabras, estamos muertos a todo aquello que tenga que ver con la vida de este mundo por medio del cuerpo de Cristo. Y nuevamente aplica esta verdad: estamos muertos para el mundo, muertos al pecado, muertos a la ley. Si estás muerto respecto a todo lo que tenga que ver con este mundo, entonces estás muerto a la ley, y la ley no tiene autoridad sobre un muerto. No hay ningún mandamiento que estés obligado, porque estás muerto al pecado, estás muerto a la ley. Nuevamente ve Romanos 7:4. Ahora, no estoy diciendo que somos antinomianistas donde no cumplimos la ley, claro que no, lo vamos a ver más adelante, cómo es que enlazamos y conjugamos la relación de la ley con la gracia. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que ¿qué? Seáis de otro, del que resucitó de los muertos. Es decir, ¿quién? A fin que llevemos fruto para Dios. Y quiero darte algunas aplicaciones. Mírame aquí, hermano. Si estamos muertos a la ley, entonces, lógicamente, la ley no se enseñorea sobre nosotros. Y recuerda que es esa expresión de señorear. No tiene autoridad, gobierno, dominio sobre ti.
Dicho sea de paso, y no está aquí, eso salió apenas ahorita de mi mente. Si alguien te dice tienes que dar el diezmo para que no seas maldito, maldito soy con maldición, como dicen Malaquías. Tú dile, no estoy bajo la ley. Esto está en la ley y no estoy obligado a cumplir esto que está en la ley porque es vivo bajo la gracia. Si estamos muertos al pecado, entonces la ley no puede condenarte. Si estamos muertos al pecado y a la ley, entonces la ley no puede tomar ocasión contra ti. Porque has muerto mediante la muerte de Cristo. Si estamos muertos con Cristo, hermanos, entonces la ley no nos acusa, no nos señala, no nos sentencia. Así como la ley no tiene autoridad sobre una viuda que ha muerto su esposo, ya no hay pecado que pueda quebrantar respecto al matrimonio. De la misma manera, cualquier ser humano que está bajo la gracia y que ha creído en la muerte y la resurrección de Cristo, entonces tampoco la ley tiene autoridad sobre ese creyente. La ley no nos daña, no nos mata, no nos sentencia, no tiene gobierno sobre nosotros. Para la ley ya no existimos. ¿Sí estás conmigo? Para la ley ya no existimos. Solo existimos para la gracia. Por eso no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Les diré algo chusco. Es como el SAT, el IVA, el ISR. El SAT solamente a quien le cobra. El que tiene negocio. El IVA a quien se le cobra. A todo aquel que ejecute alguna compra o venta. El ISR a quien se le cobra. Hermanos, solo pagas mientras vives. Pero ya una vez muerto, ni te buscan. Si el hombre está bajo la gracia y ha muerto mediante el cuerpo de Cristo y se identifica con la muerte de Cristo y ya no vive para este mundo, entonces la ley ni siquiera te busca. Como tampoco el IVA, el ISR y el SAT te buscan. Porque solamente la ley se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive. Ve por favor Romanos 6:14. Solamente es para ratificar lo que estamos diciendo. Porque el pecado no se enseñoreará sobre vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Y por qué no se enseñoreará de vosotros? Porque estamos muertos para este mundo. Y si la ley solo se enseñorea del hombre entre tanto que el hombre vive, ¿por qué se enseñorearía de mí si ya estoy muerto con Cristo? Como dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado, muerto, asesinado, aniquilado. Ya maté al viejo hombre. La segunda verdad, hermano, tiene que ver con el propósito por el cual morimos con Cristo. Y esto es increíble. A mí me encantó cuando leí este pasaje. Y Pablo emplea la segunda aplicación en su analogía, por lo que debo hacer la siguiente pregunta lógica. Y escucha esta pregunta, hermano. Si en la relación en un matrimonio uno muere y el que queda vivo puede casarse o no puede casarse. ¿Sí o no? Sí, ya lo he dicho antes. Y bueno, ya no hay ley del matrimonio entre si hay algún hombre o mujer que ha fallecido en el matrimonio. Si la respuesta es sí, entonces, hermanos, somos de otro. Ve lo que dice el versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro. Hablando en sentido conyugal, porque recuerda que la analogía trata del matrimonio. Pero si eres de otro, entonces, ¿por qué eres de otro? Porque ya hay algo que murió, hay algo que ya te absuelve, te libera para que seas de otro. Hermano, y si no estás bajo la ley, y si no estás comprometido con la ley, y no vives para la ley, ahora vives para otro. Le pertenecíamos a uno. ¿Sabes a quién? A la ley. Vivíamos bajo la ley. La ley tenía autoridad sobre nosotros. Estábamos viviendo en la ley, por la ley, caminando en la ley. Teníamos la ira de Dios por la ley. Éramos de otro, de la ley.
Estábamos unidos como en matrimonio a la ley. Éramos de la ley, le pertenecíamos a la ley, estábamos bajo la ley. En el capítulo 6, todo el capítulo 6 se la pasa hablando que éramos siervos de la ley. Usando la misma analogía, yo estaba comprometido en matrimonio con la ley. Y dicho sea de paso, hermanos, esto es una aplicación como en el matrimonio. Eres esposo solamente entre tanto que estás despierto. ¿Alguien de ustedes aquí que ha estado casado o que está casado solo toma el mandamiento de ser fiel entre tanto que estás despierto o las 24 horas del día? Eres esposo, teníamos una relación con la ley las 24 horas del día. Pues no existe un matrimonio que solo sea matrimonio de 8 horas en la mañana, 8 horas en la noche, sino que el matrimonio está vigente todo el día. Así también estábamos comprometidos con la ley las 24 horas del día, los 365 días de la semana. Pero ahora que has muerto mediante el cuerpo de Cristo, ya no estoy bajo ese compromiso. Ahora soy de otro. ¿Sí leyó el texto? Para que seáis de otro. Hermano, ha fallecido mi relación con la ley. Ahora puedo ser de otro. Ya pertenezco a Cristo. Me he casado con Cristo. Ahora vivo para Él. Y utilizando el mismo ejemplo, estamos unidos en matrimonio con Cristo. Él es el esposo y nosotros la esposa. Estamos bajo la gracia de Cristo y su cobertura. Somos siervos de Cristo, utilizando la misma analogía. Estamos comprometidos con Cristo las 24 horas del día, los 365 días de la semana. No solo cuando vengo a la iglesia me comprometo, sino fuera de la iglesia, en el trabajo, mientras duermo, me despierto, hago la tarea, como, desayuno, ceno, me duermo. Todos los días estoy ahora comprometido con Cristo porque soy de otro. Dicho sea de paso, hermanos, a varios hermanos les he mencionado, por ejemplo, perdón, me perdí un poquito. Bien. Algunos hermanos que han entrado o que están entrando a la membresía, les he mencionado que no adquieres nuevos deberes cuando ingresas a la membresía de la iglesia. ¿Sabes por qué no? Porque ya estás casado con Cristo, desde antes que ingreses a la membresía. Más bien tú ya tienes responsabilidades porque moriste al pecado y ahora eres de otro. El compromiso no se te da cuando ingresas a la membresía, sino cuando eres creyente. Porque en ese momento ya eres de otro. De tal manera que debes ser fiel a tu nuevo cónyuge. Debes ser fiel a Cristo. Debes amar a Cristo. Honrar a tu nuevo cónyuge. Servir a tu nuevo cónyuge. Alabar a tu nuevo cónyuge. Amado hermano, tienes un propósito sublime. Ser de Cristo. Ese es el otro. Ese es el otro con el cual yo estoy comprometido. Tienes un mandamiento sublime. Tienes un propósito exceso. Ser de otro. Por ejemplo, a veces cantamos el himno. Cristo el Señor me ama por siempre. Mi vida guarda Él tiernamente. Vence el pecado, cuida del mal. Ya pertenezco a Él. Y luego el corito. Ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí. No solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Hermanos, estamos casados con Cristo. Le pertenecemos a Él. Amén. Hay una gran diferencia, hermano, entre estar unido a la ley y unidos a Cristo. Y esta es una de las enseñanzas que más me maravillé cuando estaba estudiando. ¿Y cuál es? ¿Con quién estabas casado antes, hermano? Con la ley. Hasta que moriste. Pero dime algo. ¿Cuál es la diferencia entre estar comprometido con la ley y estar comprometido ahora con Cristo?
Dime, ¿qué es lo que te daba la ley mientras estabas bajo la ley? ¿Cómo? Muerte. El fruto de ese matrimonio, el fruto de esta unión, el fruto de estar bajo la ley era muerte. Pero fíjate bien ahora a quién te has comprometido. Mira lo que dice el versículo nuevamente. Versículo 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos. ¿Alguien me puede decir por qué razón no dice para que seáis de Cristo? Porque Pablo bien hubiera podido utilizar este nombre o este título de Jesús, para que seáis de Cristo. ¿Por qué ahora Pablo emplea para que seáis de aquel que resucitó de los muertos? ¿Por qué Pablo no emplea el nombre de Jesús? Yo me pregunté eso. ¿Por qué Pablo puso en lugar del nombre o en lugar del título Cristo? ¿Por qué puso para que seáis de aquel que resucitó de los muertos? Porque Pablo quiere, hermano, que analicemos el contraste entre mi relación con la ley y mi relación con mi Cristo. ¿Y cuál era la relación con la ley? Muerte. Pero ¿sabes cuál es la relación con Cristo? Que Cristo resucita a los muertos. No me da muerte, sino todo lo contrario. Con poder resucita a los muertos. Y esa es la relación mejor, más excelsa que tengo ahora con mi Salvador. ¿Cuál es la diferencia? Que mientras el otro te daba muerte, nuestro Cristo resucita a los muertos. Cristo no te da muerte, hermano. En Cristo está la vida, y la vida en abundancia. Nuestro Cristo no te da muerte, no te condena. Nuestro Cristo te da vida eterna. Es un antónimo completamente auténtico. Uno te da muerte. Tu antiguo hombre, tu antiguo cónyuge, tu antigua relación, tu antiguo compromiso te daba muerte. Y el otro, es decir, Cristo, te da vida de entre los muertos. Increíble. Si yo quiero estar bajo la ley, debo entender que estoy muerto. Yo por eso deseo estar comprometido con Cristo, para que Él me resucite de los muertos. Uno te da muerte y el otro no solo te da vida, sino que te resucita de los muertos. Y hay un objetivo, y con esto terminamos. Ve al versículo 4, por favor. Ese es el objetivo por el cual ahora soy de otros. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin, es decir, con el propósito, la meta, el objetivo, que llevemos fruto para Dios. ¿Recuerdas que la semana antepasada vimos cuál es el fruto de andar en la ley y el pecado? Cuando Pablo dice, ¿qué fruto teníais de las cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. ¿Y qué fruto hay? No hay fruto. Pero ahora, hermanos, la razón por la cual yo estoy unido en matrimonio con Cristo y tengo un compromiso con Cristo es para que ahora sí lleves fruto. Para que ahora sí puedas glorificar a Dios a través de tu vida. Hermano, y cierro con esto. Es imposible que tú tengas una relación con Cristo y no lleves fruto. Otra vez, mírame aquí. Es imposible que tengas una relación con Cristo, estés bajo la gracia y no lleves fruto. Toda persona que está comprometida con Cristo lleva fruto para Dios, no para muerte, no para la injusticia. Y este fruto es nuestra santificación, según el capítulo 6 de Romanos. Hermanos, vamos a orar. Señor, te agradezco por tu amor para con nosotros. Señor, gracias porque ahora estamos unidos a Cristo. Ahora somos de otro. Señor, gracias por esta analogía que has colocado en la mente de Pablo y lo has inspirado divinamente. Gracias, Señor, porque hemos muerto en una relación que teníamos con la ley, a fin de que seamos de otro, de aquel que no me da muerte, sino de aquel que resucitó de la muerte. Oh Señor, son verdades